Mateo capítulo 17 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Bien, hasta ahí. Esa partecita entre 8 días vamos a leerla y vamos a meditar en ella. Por ahora yo quiero pedirle el favor que usted y yo oremos y vamos a decirle al Señor: abre mis ojos, yo quiero verte. Abre mis ojos, yo quiero contemplar tu hermosura. Y el resultado de que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver la gloria del Hijo de Dios es que caigamos de rodillas adorándolo, sirviéndolo. Adorar, ¿qué significa? Adorar no significa cantar bonito o cantar, ¿no? Adorar significa servir a Dios, servir. O sea que desde ya hagámonos una pregunta: ¿estoy sirviéndole al Señor? ¿Mi vida está a su servicio o no? Y si no está, ¿por qué no está? ¿Es porque no lo veo en todo su esplendor? ¿O solamente usted y yo venimos aquí a hacer un trato con Dios? Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, estamos reunidos en tu nombre. Y esto no sería posible si tú no lo hubieras permitido. Porque leíamos en el Salmo que tú ves la tierra y la tierra tiembla. Que tú le das, Señor, el agua, y el agua desciende y hace que las plantas crezcan y los animales coman, Dios. Tú sustentas todo lo que tenemos y todo lo que somos. Tú eres nuestro Dios y nuestra vida depende de ti, Señor. En esta mañana, Dios, ayúdanos a entender que nuestro pensamiento se alinee al tuyo y podamos entender y ver tu gloria y tu majestad. Que podamos entender que solamente tú eres el Dios que vives por los siglos de los siglos de los siglos. Solo tú eres Dios y eres Señor. Solo tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, oh Dios. Ayúdanos a que en esta mañana nuestros ojos espirituales se abran y podamos verte en todo tu esplendor y en toda tu gloria. Tú eres nuestro Dios, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este vaso, Señor. Que sea tu voz, sea tu mensaje, sean tus palabras. Que todo lo que se haga aquí honre tu nombre. Gracias te damos, en tu nombre hemos orado, amén. Comienza Mateo diciéndonos que 6 días después. ¿6 días después de qué? De cuando Jesús les dijo que le era necesario padecer mucho en manos de los principales sacerdotes y de los profetas, y después del tercer día resucitar. 6 días después, o sea, quiere decir que no fue en el día sexto, sino en el otro, en el séptimo, en el octavo. Pasaron 6 días desde cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en el interés de Dios. Tu interés no está en el reino de los cielos, sino tu interés está en el reino de los hombres. Pasaron 6 días y entonces dice que Jesús, después de esos días, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hace una invitación. Dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Usted y yo estamos aquí. Hoy usted se arregló, se miró en el espejo, se bañó, se vistió, se puso elegante. ¿Para qué? Para que lo vieran, ¿cierto? Algunos no se bañaron, eso no. No, mentiras, yo no sé, pero usted se vino para que los demás lo vean.
para que cuando lo vean se sientan bien. Pero hoy el propósito de estar aquí reunidos es porque el Señor nos ha hecho un llamado a encontrarnos con Él. Y encontrarnos con Él es también encontrarnos con su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el lugar donde el Señor habita y donde el Señor permanece. Entonces, usted está aquí, al igual que a Pedro, a Santiago y a Juan. El Señor los tomó y los llevó. Eran 12 discípulos, pero además de los 12 habían otros, habían 70, habían 120. Pero el Señor solamente tomó a 3. ¿Por qué tomó a 3? ¿Será que usted y yo somos parte de esos 3? Que el Señor quiere llevar a que tengan una experiencia con Él. Vean que caminar con Dios no es algo natural. Caminar con Dios es algo sobrenatural. Caminar con Jesús es algo que nos lleva más allá a experimentar, a sentir algo que en la vida física usted nunca lo va a poder hacer. Estos hombres, Pedro, Santiago y Juan, ya llevaban un tiempo caminando con Jesús. Ya llevaban unos días, unos meses. Lo habían visto sanar, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto orar, habían visto limpiar, cómo limpiaba a los leprosos. Pero ahora iban a tener una experiencia diferente. Y esa misma experiencia, ese privilegio que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo, el hermano de Juan, esa misma experiencia es la que usted y yo debemos tener. Ellos tuvieron el privilegio que no tuvo Moisés, el privilegio que no tuvo Elías, el privilegio que no tuvo Abraham, el privilegio que no tuvieron los de la antigüedad. Y es el privilegio de ver la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Es un privilegio grande que solamente tienen los discípulos. Juan el Bautista, el más grande nacido entre los hombres, no tuvo este privilegio de ver al Hijo de Dios en su esplendor y en su gloria. Pero hoy usted y yo sí lo podemos hacer. Hoy usted y yo podemos tener ese privilegio para caer de rodillas y exaltar al que vive para siempre. Lo que va a suceder en esta porción, lo que va a suceder en esta cita que el Señor está haciendo con estos 3 hombres, les va a cambiar la vida para siempre. Ya ellos no volverán a ver a Jesús igual. Y ese es el deseo de la palabra, que a partir de hoy, tal vez usted ha caminado con Jesús años, meses, pero a partir de hoy usted ve a Jesús de manera diferente. Que hoy sus ojos, mis ojos sean abiertos y que podamos verlo y nuestra vida sea transformada, cambiada, nuestra vida sea renovada, porque la vida de fe va en aumento, cada vez más, que en usted se cree el hambre, el deseo por Dios. Usted tal vez tiene deseo y este año hizo muchos planes y usted está trabajando fuertemente, se está esforzando por llegar, que cuando se acabe el último mes, cuando llegue diciembre, usted diga: lo logré, lo hice, me esforcé, lo obtuve. Pero que sobre todo usted tenga deseo de estar con Dios. Es diferente el que hace las cosas porque le toca al que hace las cosas porque quiere, porque anhela, porque desea. El que le toca es un empleado. Si usted va a trabajar porque le toca un día, usted está pensando en renunciar, en abandonar. Le toca porque tiene una necesidad. Pero usted y yo no estamos aquí por una necesidad ante Dios. Nuestra necesidad es Él. Usted y yo estamos aquí porque queremos estar con Él, porque en nuestro corazón que anhela ese encuentro, ese deseo. Usted no ora porque si no ora le va mal, no. Usted y yo oramos porque anhelamos hablar con Él, anhelamos conocerlo, caminar con Él cada día. Y dice aquí en Mateo capítulo 17, y se los llevó a un monte alto. Versículo 2. Se transfiguró, esa palabra en griego es metamorfosis. Es la misma palabra cuando la oruga, usted ve una oruga y ¿qué apariencia tiene la oruga? Es un gusano. Usted, uy, ese gusano tan feo, ¿cierto? En los dibujos animados lo pintan bonito. Pero dice, y así ellos veían a Jesús, no como un gusano, pero lo veían como
En esta mañana preguntémonos usted cómo está viendo a Jesús. Usted dice, es el hombre que me salva, es aquel que me perdona, es mi amigo, es un gran hombre. Para otros es un farsante, para otros no existe, para otros es el peor hombre que pudo existir en la tierra. Pero al igual que la oruga, cuando usted ve una oruga, usted no se imagina que esa oruga un día va a ser una mariposa. Pero así la diseñó Dios. Y eso ocurre, y aquí dice que cuando Jesús llegó allí a la montaña con ellos, comenzó a transfigurarse, comenzó a cambiarse, comenzó a revelar quién era realmente Él. Dice, mire cómo lo describe Mateo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si usted y yo miramos el sol, es la luz más fuerte que tenemos. Tanto así que cuando usted coge el celular, ¿qué hace? Tiene que subirle todo el brillo y no ve. Tiene que colocarse en la sombra porque es tan fuerte esa luz. Pero cuando aquí dice que su rostro se hizo como el sol, más fuerte que el sol, imagínense, estaban allá en la montaña y ver el rostro de Jesús iluminarse, una luz resplandeciente. Pablo experimentó esa luz y lo dejó ciego, lo cegó, y sus ojos quedaron llenos de escamas, no pudo ver. Él pensaba que estaba peleando contra un hombre, contra una idea, contra un argumento, contra una mentira. Pablo pensó que podía destruir el evangelio, y así hay muchos que piensan que pueden detener el avance de la palabra de Dios, que al enfrentarse a usted y a mí están peleando contra el hombre, contra el músculo, contra la fuerza del hombre, pero no se dan cuenta que el que nos sostiene, el que nos defiende, el que va delante y por detrás de nosotros se llama Jesús, y que a Él es al que se enfrentan. Cuando usted viene aquí a este lugar, usted me está viendo a mí, pero la realidad es que yo quisiera ser invisible para que lo vean a Él. Es a través de la palabra que usted y yo debemos mirarlo a Él. Ese es el propósito de estar aquí en la iglesia, que usted se encuentre con Él, que usted lo escuche hablar y que en usted se produzca el deseo de buscarlo, que en usted se produzca el deseo que se enamore de Dios. Que su primer pensamiento cuando se despierte sea Dios. Que cuando se acueste su último pensamiento sea: Señor, en tus manos entrego mi vida y aquí estoy. Que no sea la deuda. Que su último pensamiento no sea el problema, la dificultad. Que su último pensamiento no sea la amargura, el dolor, el rencor, la ira, el enojo. Sino que su último pensamiento sea: Señor, Hoy mi vida estuvo a tu servicio y espero mañana levantarme con nuevas fuerzas para ir a tu presencia, para hablar contigo y seguir viviendo para ti. Que ese sea el deseo de nuestra iglesia, el deseo de la iglesia del Señor. Y entonces Jesús allí se les transforma y ellos comienzan a ver algo que nunca habían visto de Jesús. Ellos comienzan a ver cómo su rostro resplandece y sus vestidos se hacen blancos como la luz. En Lucas nos dirá que no hay ningún hombre, que ellos nunca volvieron a ver unas vestiduras tan resplandecientes y tan blancas como las vieron en Jesús. Y hasta ahí ellos están admirados, sorprendidos. Y hoy la invitación que le está haciendo Jesús a ustedes, que lo vea a Él en su esplendor y en su gloria. Que hoy deje de ver al hombre y comience a ver al Hijo de Dios que está entre nosotros. Y entonces acompáñeme, mire, esto fue tan importante para estos tres, para Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan. Acompáñeme a Juan capítulo 1. Mire lo que causó en la vida de Juan. Cuando usted tiene un encuentro con la gloria de Dios, a usted no se le olvida ese día. Y tal vez usted hasta el día de hoy ha tenido muchas experiencias en la vida de fe, pero hoy queremos que sus ojos sean abiertos y usted pueda ver la gloria del Hijo de Dios. Juan capítulo 1, mire lo que pasó en la vida de Juan. Versículo 4. Juan está hablando y cuando él escribió el evangelio no podía quitar
eso que vio en el monte de su mente. No podía hacerlo a un lado, porque después de que usted tiene ese encuentro con Jesús, usted no puede seguir igual. Usted no puede seguir correr hacia las tinieblas de nuevo, no. Porque las tinieblas no es el lugar donde quieren estar y habitar los hijos de Dios. Es que el Evangelio nos dice que Jesús es la luz del mundo. Porque este lugar es tinieblas, este lugar es oscuridad. Este lugar, si no fuera por la luz que colocó el Señor, el sol, estaríamos en la completa oscuridad. Pero es en el mundo espiritual. Jesús es la luz verdadera y usted y yo somos la luz del mundo. Esa luz verdadera, mire lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida, está hablando del verbo que estaba con Dios y era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Tener la luz es tener la vida. Y en ese momento Juan experimentó la vida porque la luz del Cristo le resplandeció. Y es lo que usted y yo debemos experimentar hoy. Usted no vino aquí solamente a estar sentado en una silla, a cumplirle a Dios y decir ya cumplí con venir, no. Hoy usted debe experimentar la vida. Y si lleva muchos años, muchos meses, días que usted no experimenta la presencia de Dios, comience a decirle: Señor, transfórmame, Señor, tócame, Señor, obra en mí, yo quiero verte, yo quiero ver, ilumina mis tinieblas, rompe mis cadenas. Señor, eres tú la luz, yo necesito esa luz. Y sigue diciendo: en él estaba la vida y era la luz de los hombres. Versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque vino y estaba en tinieblas, este mundo, las tinieblas, la oscuridad no pudo apagar la luz que es Cristo, no pudo impedir que Él cumpliera con el propósito, no impidió que se revelara. Así que en esta mañana no hay nada que le impida que usted pueda ver a Jesús, que usted pueda ver la gloria del Hijo de Dios. Y dice versículo 8: no era él la luz, o sea Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y dice versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí está diciendo Juan: vimos, él está contando el testimonio de lo que vio. Él vio esa luz. Dentro de esa palabra vimos está usted. Usted puede decir en esta mañana: yo he visto la gloria de Dios y la luz de Dios. Yo he visto que Jesús no es un muñeco o un cuadro que cuelgan en la pared. Yo he visto la gloria del Hijo de Dios. Yo he visto su resplandor. En la época de Jesús, Augusto significa glorioso. Él era el nombre que se colocaba al emperador, dando a entender que en él tendrían descanso, dando a entender que si le servían iban a obtener bienestar. Pero aquí hay una luz más gloriosa, más grande. Hay una luz que verdaderamente da el descanso y da la paz, una luz que da libertad, y esa luz es Jesucristo. Y entonces dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que usted sea también un testigo de aquel que ha visto la gloria de Dios. Acompáñame otra vez a Mateo capítulo 17. Ahí podríamos leer más versículos, pero por el tiempo no lo podemos hacer. Pero volvamos a Mateo 17. Y cuando ellos ven a Jesús transfigurado, ven su rostro como el sol, lo ven como el más grande. Miren que en las tribus indígenas, ellos que adoran lo más grande, aquel que les provee. Por eso se adoran la luna, adoran el sol, adoran el río, adoran la tierra, porque de ahí proviene su sustento. Pero el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De la montaña?
¿De las nubes? No, mi socorro viene de más alto. Su ayuda, su liberación viene de un lugar más alto. ¿De dónde? Del que hizo los cielos y la tierra. Mientras que unos se quedan mirando los astros y mirando las constelaciones, mientras que unos observan de acuerdo al mes que nacieron, si son Sagitario o Piscis, si son, para ver cómo les va a ir y cómo eso determina su futuro. Usted y yo acudimos al que creó los cielos y la tierra. Usted y yo acudimos y tenemos relación con el Creador, con el que sostiene y sustenta. Por eso no tememos al futuro, sino dice en Proverbios 31 que la mujer sabia dice que ve el futuro y se alegra, se goza, porque su corazón está puesto en Dios, porque se ha preparado para ese día. Y cuando usted y yo miramos hacia el futuro, no lo vemos con angustia. Aunque Jesús nos dijo que los días serán malos, sabemos que esa luz gloriosa no será opacada por esos días. Sabemos que Él permanecerá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces dice ahí en Mateo capítulo 17 que ellos están ahí, están los cuatro. Y entonces versículo 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aparecieron dos hombres, no sé, esa pregunta yo me la he hecho y no tengo la respuesta, pero se la dejo a ver si usted la encuentra algún día. Y es: ¿cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías? Yo puedo imaginarme que vieron y Moisés traía la tablet, sí, las tablas de la ley las traía ahí en la mano, sí, yo me lo imagino así. Me imagino que ¿por qué reconocieron a Elías? Elías era un hombre velludo, dice en el Antiguo Testamento. Era un hombre que por su vestimenta tenía piel de camello. Por eso comparaban a Juan el Bautista con Elías, porque se vestían iguales y eran parecidos. Pero no sé cómo ellos lo identificaron. Pero miren que aparecieron en esta visión Moisés y Elías. ¿Qué está representando Moisés? ¿Qué está representando Elías? Moisés está representando la ley, el mandato de Dios, la palabra que vino de Dios. Y cuando Dios le entregó el mandato a Moisés, Moisés tuvo que subir al monte. Y después de 6 días de esperar allí, él subió con unos testigos. Y después de esperar allí 6 días, el Señor le entregó las tablas de la ley. Y dice que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía. Cuando Moisés bajó de ese encuentro con Dios, su rostro, la gloria de Dios, la gloria de estar con Dios, la luz de Dios, es que gloria significa luz. La luz de Dios estaba en su rostro de tal manera que los hombres no lo podían mirar. Y él tuvo que colocarse un velo. Después se le quitó esa gloria. No permaneció en su rostro porque era hombre. Pero él no se quitó el velo. Pero las personas, dice la Biblia, que las personas siguen viendo a Moisés con esa gloria, porque no les ha sido quitado el velo. Que el pueblo de Israel, para ellos el hombre más grande es Moisés, porque Dios lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo estaba angustiado, estaba lleno de tareas, de dificultades, dice que clamaron a Dios y Dios envió un libertador, y ese libertador fue Moisés. Y Moisés lo sacó después de que Dios desplegó su poder a través de las 10 plagas. Y lo libertó y mostró quién era el verdadero Dios y el verdadero Señor. Pero también apareció Elías. Y Elías también nos cuenta la palabra, las escrituras. Cuando la Biblia aparece escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Que Elías subió a la montaña. Y allá en la montaña tuvo un encuentro con Dios. Y Dios pasó por el lado de él y le dijo: Señor, yo quiero saber que tú estás conmigo. Y dice que un viento recio y después un temblor, pero al final en un silbo apacible, allí se encontró con Dios. Y entonces, ¿qué está representando Elías? El profeta, el hombre que trae la palabra de Dios, el hombre que amonesta en nombre de Dios. Eso es lo que está representando Elías. Y entonces, versículo
3, ¿qué estaban haciendo ellos? De pronto se le aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. ¿De qué hablaban? ¿Usted de qué se imagina que hablaban? ¿Qué tenían que hablar Moisés y Elías? Imagínense, están Pedro, Santiago y Juan, usted es uno de ellos, y está viendo aquí a Jesús resplandeciendo, y de un momento a otro aparece Moisés y aparece Elías, y comienzan a hablar con Jesús. Y usted, yo quiero participar, yo quiero, hablen más duro, ¿sí? ¿De qué estaban hablando? ¿Ustedes saben de qué estaban hablando? No. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Es que este momento fue importante. Miren, cuando usted y yo conocemos al Señor, cuando vemos su gloria, vamos a tener experiencias sobrenaturales. Tal vez no las vamos a entender, pero el Señor siempre va a mostrar su verdad a través de su palabra. Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice, versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué, de su partida. Esa palabra partida, ¿sabe cuál es en el hebreo? Es éxodo. Hablaban de lo que el Señor Jesús iba a hacer. Miren que no estaban hablando de Moisés, no estaban hablando de Elías. ¿De quién están hablando? Del plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque si Moisés fue usado para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto, a través de Moisés fue derramada la sangre de aquel cordero en la primera Pascua. Y a través de esa sangre la muerte pasó por encima y no murió ningún primogénito de donde estaba el pacto hecho por la sangre. De esa misma manera Jesús se iba a entregar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaban hablando de la partida, que este mundo, esta tierra no iba a impedir que Jesús realizara la obra. El plan de Dios, que Jesús entregara su vida por usted y por mí, para que ahora tengamos que una comunión, vida, muy bien, una comunión plena con el Padre. Es a través de Jesús, no es a través de Moisés, es a través de Jesús. No es a través de que usted se porte bien que usted tiene vida eterna. Es a través de que viva por el Hijo de Dios que usted vea las palabras de Jesús como mandamiento. Y entonces dice ahí que estaban hablando de qué, de su partida que iba Jesús a cumplir. ¿En dónde? En Jerusalén. Estaban hablando de él, de la obra de Jesús, que era más grande que la obra de Moisés. Estaban hablando de que todo lo que hizo Elías como profeta, cómo Dios lo usó para librar al pueblo de cuando venían los ejércitos enemigos, y cómo Dios manifestó su poder a través de él. Mucho más grande era la obra de Jesús, porque si es cierto, Dios usó a Elías para librar al pueblo de la cautividad del hombre. Jesús es el que nos da la libertad del pecado, es el que quita el poder del pecado de nuestras vidas y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estaban hablando de Jesús. Volvamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Allí nos va a decir, va a seguir, de esto están hablando estos dos hombres, Moisés y Elías, con Jesús. Estaban hablando del éxodo, no del éxodo de Moisés, del éxodo de Jesús. Con Jesús usted tiene salida, con Jesús usted tiene libertad, no para ir a la tierra prometida. ¿Sabe cuál es la tierra prometida? El reino de los cielos. Jesús es esa tierra que Él nos prometió, estar en su presencia. Y dice, versículo 4, y entonces Pedro, al ver esta visión,
Lucas dice que ellos quedaron tan asombrados que no tenían nada que decir. Ellos no tenían que opinar. Pero a Pedro se le ocurrió una idea. Y dice Pedro, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, aunque lo estaban viendo, aunque estaban hablando ellos, lo estaban escuchando, lo que no estaban entendiendo. No estaban entendiendo. Y entonces por eso estaban asustados y están allí atemorizados. Pero Pedro dice, bueno, pues ya como está Moisés, que representa la ley, está Elías, que representa a los profetas, está completo, ya llegó el reino de Dios, quedémonos acá. Señor, hagamos aquí, hagamos esto por lotes, uno para Pedro, uno para Elías y otro para ti, y nos quedamos a vivir acá. Y aquí es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por traernos acá. Aquí nos vamos a quedar a vivir. Vamos a hacer 3 chozas o 3 casitas y nos quedamos a vivir aquí. Eso era lo que quería Jesús. No, eso es lo que quería el Padre. Eso es lo que quería Jesús cuando lo llevó y le dijo: vengan conmigo, vamos allí a esta cita especial que tengo con ustedes. Eso era lo que quería. No, dice versículo 5: mientras Pedro, ¿qué estaba haciendo? Aún estaba hablando. Él creía que eso era lo que Dios quería. Ese era el parecer de Pedro, pero fue cambiado por la palabra de Dios. Y eso pasa cuando usted y yo venimos a la presencia del Señor. Nuestros planes son cambiados por el de Él. Y el plan de Dios es mejor que el plan que usted tiene, que el plan que yo tengo. Y entonces, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube cubrió lo que ellos estaban viendo. Y dice: y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué quería hacer Pedro? Colocar a Moisés, a Jesús y a Elías igual, en el mismo nivel. Y por eso tuvo que venir la luz. ¿De quién? La luz con que resplandecía Moisés, la luz con que resplandecía Elías, no era una luz propia, era la luz del sol de justicia. Era la gloria de Dios que provenía del Hijo de Dios, que es la luz que ilumina a todos los hombres. Es esa luz. Cuando usted va a un lugar y le abren la puerta y le dicen: ore por mí, enséñeme la palabra, las personas están viendo en usted algo. Eso no es suyo. Eso proviene de arriba, de lo alto, de los cielos. Y la obra que se va a hacer allí no es suya, no es obra de hombre, porque la obra del hombre perece. La obra del hombre se acaba, pero la obra del Señor permanece para siempre. La obra del Dios eterno permanece por los siglos de los siglos. Y entonces dice aquí, que la voz que fue enviada dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué está diciendo el Padre? Porque está diciendo: este es mi Hijo, Jesús es mi Hijo. Él no dijo: Moisés es mi hijo, Elías es mi hijo. No, este es mi Hijo y ese Hijo me complace. En Él estoy complacido. ¿Usted quiere complacer a Dios? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer, iglesia, si usted quiere complacer a Dios? Ayunar 40 días y 40 noches. Orar todos los días, no dormir, ¿sí? Cerrar los ojos para no ver nada de este mundo, ¿sí? Irse a las montañas y recluirse allá para no volver a pecar. ¿Qué necesita para complacer a Dios? ¿Sabe qué dijo Dios? Muy bien: a Él oíd. En Jesús usted complace al Padre, porque usted puede ayunar, orar, pero buscar su propia gloria. Usted puede buscar su propia luz, que los hombres lo vean y usted camine así como santo, y se basa en sus propias obras para que el mundo lo alabe y el mundo lo reconozca. Pero si no tiene la luz de Cristo, esa luz se apagará y no transformará nada. Se irá con un buen, los hombres lo recordarán como un hombre bueno,
pero en el reino de los cielos va a ser desconocido. Pero mientras que usted camina con la gloria de Dios, las tinieblas comienzan a huir. Las tinieblas comienzan a desesperarse y a huir, porque dice la palabra que donde llega la luz, las tinieblas huyen. Y aunque las tinieblas intenten apagar la luz, nunca lo podrán hacer. Y dice aquí, en Él, en quien tengo complacencia, a Él oíd. ¿Qué debemos hacer nosotros? Oír a quien, al Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 17 y 18 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuestra vida de fe está basada, se fortalece en la relación que usted tenga con Jesús. Y si hasta este día usted ha conocido algo de Jesús, todavía hay más. Todavía hay más. Estos hombres no se imaginaron que Jesús les iba a mostrar la gloria del Hijo de Dios, que Él les iba a mostrar quién era Él. Y esto fue tan grande en sus vidas, esto fue tan grande para ellos, que cambió su manera de vivir. Y cuando ellos escucharon estas palabras, vea lo que hicieron, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Sabe qué hicieron? Inclinaron la cabeza. ¿Se acuerdan cuando vienen los ángeles que van a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Qué hizo Abraham? Se tendió en el piso y puso su rostro en la tierra, porque no quería, porque era mostrándole respeto al Señor. Y aquí está diciendo que cuando ellos escucharon la voz, no solamente habían visto la gloria, ellos no habían entendido qué significaba que Jesús estaba rodeado de gloria y su rostro era como la luz del sol y sus vestiduras blancas. Ellos lo vieron en ese resplandor, pero sabe que cuando escucharon la voz se les aclaró todo. ¿Y qué hicieron? Se postraron. Miren, si usted tiene visiones, bien, pero que esas visiones no lo hagan mayor que Jesús. Porque entonces usted comienza a decir, no, es que yo tuve un sueño, es que yo tuve una visión, y es que yo, y tan grande ese yo, que ya no está Jesús, sino está usted. Dios le va a permitir experimentar cosas espirituales, sí, pero eso se aclara ¿cómo? Con su palabra. Porque si usted tiene una visión, un sueño, pero eso no lo lleva a rendirse ante los pies de Jesús, tiene que examinar qué espíritu le está hablando, quién le está mostrando las cosas. Porque si eso lleva a exaltar su nombre y la revelación que usted recibió lo lleva a exaltarse, usted se está perdiendo. Porque cuando Dios revela algo es para que usted y yo caigamos de rodillas ante el único que merece la honra y la gloria, cuyo nombre es Jesús. Jesús. Mire lo que dijo Pedro. Acompáñeme a Pedro. Antes de ir a la carta de Pedro, vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué sería usted sin Dios? ¿Qué sería yo sin Dios? ¿Usted alguna vez ha pensado eso? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría usted hoy? ¿Qué sería de Moisés sin la gloria de Dios? ¿Dónde hubiera muerto Moisés si Dios no se le revela en la zarza? ¿Sabe dónde hubiera muerto Moisés? En medio de las ovejas en el desierto. Pero ¿sabe dónde murió Moisés? ¿Quién sabe dónde murió Moisés? Levante la mano. Muy bien, si han leído, la Biblia dice que no se sabe, que él solamente fue llevado al monte y vio de lejos la tierra prometida, pero no se le permitió entrar. Pero acabó la tarea, ¿cómo? ¿Cómo acabó la tarea Moisés? Haciendo lo que Dios le había mandado hacer, llevar al pueblo hasta la tierra. Eso lo cumplió a cabalidad. Y podemos leer de Moisés grandes historias. Un hombre noble, un hombre sabio, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que iba, invocaba a Dios y Dios respondía. Pero ¿qué sería de él si Dios no se le revela y le muestra que Él es santo y que le tenía un propósito?
¿Qué sería de Elías si Dios no lo llama al servicio? Ahora piense, usted está aquí hoy y está escuchando el Evangelio. ¿Qué va a hacer de su vida de ahora en adelante? ¿Va a seguir ignorando el mandato de Dios? ¿Cómo piensa acabar sus días en esta tierra? ¿Cómo quiere que sea recordado en el reino de los cielos? ¿Como buen padre, como buen hijo? Sí. ¿O como siervo de Dios? Como aquel que cuando escuchó la voz del Señor dijo: heme aquí, envíame a mí. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Leamos desde el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia? Que él tiene una confianza en Dios, pero no por él. Dice: yo no me creo competente. Yo no me creo competente por mí mismo, porque la tarea de Dios no se puede hacer con el esfuerzo del hombre, porque es una tarea espiritual, es una tarea eterna, y usted y yo un día vamos a dejar de ser, pero la tarea de Dios va a seguir cumpliéndose. Imagínense que si el pacto que Dios hizo con Abraham dependiera de Abraham, se muere Abraham, se acaba el pacto. Pero aunque a Dios le hizo una promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Abraham lo alcanzó a ver. Abraham de lejos, dice Jesús, dijo: Abraham vio de lejos mi día y lo saludó. ¿Sabe cuál era la esperanza de Abraham? Que ese Dios que se le apareció le prometió que iba a bendecir a las familias de la tierra. Aunque él faltara, él no faltará. El Señor no faltará a su promesa, el Señor no faltará a su palabra. Por eso la vida de fe no consiste en que usted haga, sino que deje que Él haga, que deje que el Señor obre, que usted conozca cada día más la vida del Señor, el poder, y déjelo obrar, deje obrar, tenga confianza en Jesús y déjelo obrar, iglesia. Deje que Él haga, obedezca, oiga a Jesús y haga lo que el Señor dice. Porque cuando no confiamos en Jesús, pensamos que es por nosotros. Y pensamos en qué vamos a decir, en qué vamos a hacer. Y pensamos y a veces nos cargamos con esto, con esta tarea. Pero debemos dejar que sea Jesús el que obre. Decirle: Señor, aquí estoy. ¿El martillo es el que clava la puntilla o es la mano del que mueve el martillo? El instrumento, usted es un instrumento, deje que Dios lo use. Usted diga: no, pero es que yo no sé hablar, Jesús. Dios que le dijo a Moisés: yo creé al que habla bien y al que no habla. Yo creé al que oye y al que no oye. Yo soy Dios. Usted no es Dios, iglesia. Yo no soy Dios. Sigue diciendo aquí: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso oramos, por eso leemos la palabra, por eso nos congregamos, para mostrar: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Si tú vas a hacer algo y lo quieres hacer a través mío, yo me abandono en tus manos y en tu presencia. Y sigue diciendo aquí: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, está hablando que nos hizo competentes de ¿qué? De un nuevo pacto. El antiguo pacto, el pacto por Moisés, era que un ministerio de muerte. ¿Por qué de muerte? Dice que fue grabado en piedras y tenía gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ese es el nuevo pacto. Antes, en el antiguo pacto estaba la ley. ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley es espiritual, claro que sí, pero ¿qué hace la ley? Señala el pecado, señala la falta, señala el error. La ley nos muestra la condición en la cual no estamos delante de Dios. La condición que usted está delante de Dios, si no ha sido lavado por la sangre de Cristo, si no ha decidido caminar, seguirlo a Él, si no ha confesado sus pecados y ahí se ha vuelto para seguirlo a Él, dice que es enemigo de Dios. Pero aquí la palabra está diciendo que nos hizo ministros de un pacto del Espíritu, y que si aquel pacto fue con gloria, ahora con Cristo hay más gloria. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación. ¿Cómo así? Pues usted llega delante de Dios lleno de pecado, de inmundicia, lleno de ropas ásperas. Dice la Biblia que olíamos a muerto, que olíamos desagradable, que éramos inmundicia, que estábamos llenos de lodo en el hoyo cenagoso. Hacíamos los deseos de nuestro corazón. Cuando abríamos los labios salía era veneno, salía maldad, perversión. Nuestros pensamientos eran oscuros, pensando constantemente solamente el mal, el mal, el mal. Pero ahora vino el ministerio de ¿qué? De la justificación. Cuando usted se encuentra con Jesús, ¿sabe qué hace Jesús? Le quita toda esa inmundicia, lo saca de allá donde usted está metido. Si está atado, Jesús rompe esas cadenas. Si está oprimido, Jesús detiene la mano del que lo oprime. Es que en Lucas capítulo 4 dice, porque nos libró. Esta es la promesa que Él hizo, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le sirvamos. Esa es la promesa del Evangelio, que Jesús lo limpia, lo restaura, y Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Usted puede obtener ese beneficio hoy si todavía no lo tiene. Y entonces dice que ahora, cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, del Padre, ¿sabe qué hace? Usted ya no tiene condenación. Usted es justo por lo que ha hecho, por la obra de Jesús en su vida. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Por qué no podemos ver a Cristo? Tal vez usted hasta el día de hoy, usted sabe la Escritura, ha visto a Dios sanar, ha visto a Dios enseñar, ha visto a Jesús restaurar. Pero ¿por qué no le está sirviendo? ¿Por qué no está rindiendo su vida? Porque todavía no lo ve en la gloria del Hijo de Dios. Todavía está pensando que usted puede hacerse agradable a Dios a través de sus propios actos. Y es la obra, la mano del alfarero el que hace la vasija hermosa para que sea instrumento del Dios vivo. Son sus manos, son sus palabras, es Él. Y ahora usted vive para Él, para el alfarero. Ahora usted vive para aquel que lo rescató y le dio vida. Y no cualquier vida, sino una vida abundante. Acompáñeme a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Es necesario que usted y yo veamos al Jesús en su gloria, en la gloria como del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Será que aquí esta carta nos está hablando a nosotros? Levanten aquí la mano los hermanos, y los santos levanten la otra. Hermanos santos,
Participantes del llamamiento celestial, ya las pueden bajar. Del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es su apóstol? Cristo Jesús, muy bien, es Él. No soy yo, no es el pastor John, no es ningún hombre. El apóstol de la profesión, el que lo llamó a usted y lo pone a servir, se llama Cristo Jesús. Por eso mi obediencia y mi fidelidad es a Él. Aunque los hombres fallen, Él no fallará. Y dice, de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Cristo se hizo fiel. ¿Quién constituyó a Cristo? Dios el Padre. ¿Y cómo actuó Cristo? Fiel, fiel. Y dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Moisés fue fiel? Sí. ¿Y dónde estaba Moisés? En la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es más grande, iglesia? ¿Moisés o Cristo? Cristo, dígalo sin dudar, Cristo. Cristo es más grande. La gloria de Cristo es superior a la de Moisés. Moisés fue un siervo, pero Cristo es el Hijo. Por eso en el nombre de Moisés usted no es hijo de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le creen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, son considerados en el reino de los cielos como hijos de Dios y herederos de la promesa. Es de mayor gloria. Mientras que usted siga a Moisés, usted se va a considerar un siervo, un esclavo, alguien que no tiene derecho a heredar, alguien que tiene que hacer las cosas para ganárselas, alguien que tiene que servir porque le toca. Pero cuando usted cree en el nombre del Hijo de Dios, cuando usted ve la gloria de Dios, entonces va a caminar como hijo, va a caminar en agradecimiento de aquel que le dio la vida y que lo sustenta, que lo sostiene, que lo cuida, que lo guarda. Usted tiene un padre y una herencia en el reino de los cielos. Cristo fue fiel como hombre en la casa, como hijo. Y para terminar, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice así, versículo 16. Pedro, que estuvo allá en la montaña, mire lo que escribió. Mire, después de que usted tenga un encuentro con Jesús y lo vea en su esplendor y en su gloria, usted le va a contar a otros y su lenguaje va a cambiar. No es lo mismo cuando le preguntan a un muchacho a los 10 años, a los 9 años, cuando le dicen si le gusta alguna niña, ¿qué hacen los niños? Uy, no, guácala. ¿Cierto? Ellos en esa edad no quieren. Pero deje lo que pase a los 11, a los 12, a los 13 y se enamore. ¿Le cambia o no cambia? Pregúntele, hable con alguien que esté enamorado. Mire todas las parejas que hay en la iglesia. La que más esté enamorada, hable con ellos, pregúntele. Hable con ellos y verá, pregúntele acerca de la persona que aman. Pregúntele y verá cómo va a hablar y se va a expresar y no solamente escuche sus palabras, vea sus acciones, vea la forma en que mira, cómo sus ojos le brillan, cómo el color de la piel le cambia, cómo su boca, todo, o sea, su cuerpo es transformado por el amor, porque está hablando no de cualquiera, de un ser. Y miren lo que va a decir Pedro cuando escribió su carta a la iglesia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
¿Qué está diciendo Pedro? Yo lo que les voy a contar, lo que les he dicho, yo no me lo inventé. Eso no es un cuento, no es una fábula. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad, y por eso el título de la predicación es que véalo con sus propios ojos. Véalo, es necesario que usted no se quede con lo que yo le digo ni con lo que yo he experimentado en Dios. Es necesario, vital, que usted lo vea, que usted vea a Cristo resucitado con sus propios ojos. Yo confío y espero que usted en este momento esté orando, mientras que está escuchando esta palabra, usted esté orando y diciéndole: Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Si eso es tan grande ver al Hijo de Dios, yo quiero verte. Si eso transformó la vida de Pedro, de Santiago y de Juan, que cuando escribieron no podían. Era un mensaje que recurrentemente estaba en sus labios, que estaba en sus mentes, porque recordaban aquel día que estuvieron en el monte y vieron al Hijo de Dios rodeado de gloria, y escucharon la voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd, a él oíd. Y cuando eso cobraban ellos, los hacía estremecer. Porque mire lo que está diciendo Pedro: yo no les conté esto porque me lo inventé o porque es un cuento dado por nuestros antepasados. Dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro entendió al final, porque Jesús se transformó delante de ellos, se transfiguró, porque quería ver. Porque el evangelio no solamente se trata de recibir al Salvador, sino se trata de ¿qué? De verlo como el Hijo de Dios, en su reino, en su gloria, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. A muchos les da miedo leer Apocalipsis, pero en Apocalipsis se muestra la victoria de aquel que vive, la victoria del Rey de Reyes y el que viene a dar recompensa a los que les siguen, pero también viene a recompensar a los que no les siguen, y esa recompensa no es tan buena. Y dice, cuando sucedió esto, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro no podía negar lo que experimentó allá, y desde ese día comenzó a ver a Jesús como lleno de gloria. El propósito de esta palabra es que usted y yo desde hoy no volvamos a ser los mismos. Que cuando usted hable de Jesús, usted pueda decir: él es el más glorioso. Que cuando le aparezca otra cosa más importante, otra cosa que quiera desviarlo su mirada de la gloria de Jesús, usted diga: no, un momento, estoy con lo más glorioso. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y terminemos leyendo Mateo capítulo 17. Dice que cuando ellos escucharon esto, ¿sabe qué sucedió? Cayeron de rodillas y se postraron. Cuando Moisés subió a la montaña, el pueblo tuvo miedo y se alejó. Y el pueblo dice que le dijo: Moisés, vaya usted y hable con Dios. Vaya, porque nosotros vamos a morir. Porque nadie puede ver la gloria de Dios y quedar vivo. Pero en Jesús usted puede hoy ver la gloria de Dios y salir vivo, lleno de vida abundante. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez nosotros aprendemos la palabra de memoria y decimos frases y versículos, pero hoy es necesario que veamos la gloria del Hijo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis, no van a morir. No van a morir, vámonos de aquí. Y ellos no vieron a nadie más. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.